misa de una ayuda. Además, cantan los pequeños cantores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sentados. ¿Tú dijiste esto? Lo voy escribiendo. El- O sea, no me quiero También despistar. donde es muy bonita es el patriarca Sánchez, Sí que muy bien. Vale, no te preocupes. que canta en gregoriano. Sí. ¿No puedes vigilar ustedes? No, pero ¿Quieres que haga? no sabe. Que esté centrado. Yo si quieres se lo miro. Que esté centrado. No, es que hay un aparato que se... Yo no compré No, sí, no. Está aquí. Yo lo romperé. No, yo no. No estaba ningún inconveniente. Sí, Para que centrado, sí. sí, está centrado. No, que sí, lo que veo que yo. Bueno, vamos a comenzar. Las sillas y cuando dice Vamos a comenzar con esta segunda sesión de la Mariología. Señores, vamos hoy a ver de los temas que tenemos previstos. Hemos visto la maternidad y la Inmaculada Concepción. Hoy vamos a ver la virginidad y la asunción de la Virgen. Lo veremos en las próximas sesiones. Y entonces, respecto a la virginidad de María, veremos lo que dicen los evangelistas, San Mateo, Lucas y San Juan, para llegar a esta conclusión, que es una verdad de fe, una objeción inconsistente, que van los hermanos del Señor, y la razón del misterio de la maternidad virginal de María con los motivos de Dios para crear su Madre Virgen. ¿Y qué sentido antropológico y escatológico tiene la virginidad? Y luego veremos el otro tema, la asunción de María al cielo, que significa la asunción, cuál es el contenido del dogma, y ese tránsito al cielo, las razones que hay acerca del dogma. Vamos a ver estas dos cuestiones. Empezamos con la primera, la virginidad de María. María se suele decir que es virgen, siempre virgen. La Iglesia lo mantiene como una verdad de fe. Y la virginidad, ¿qué sentido tiene? Vamos a ir poco a poco. Vamos a la Sagrada Escritura. La virginidad de María y su asunción al cielo. Hay un puñado de misterios divinamente entrelazados, como son el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación del Verbo. Perdón, voy a poner el micrófono porque siempre se oye mejor. Pues ya está preparado, no hay problema. Vamos a ver. Sí. Y así oiréis mejor, claro, se oye mejor, ¿no? sí, mejor. Bueno, digo que hay una serie de misterios divinamente entrelazados, como son la Santísima Trinidad, la encarnación del Verbo y el misterio de la maternidad humana y divina de María. Si os acordáis, en la lección del miércoles pasado, pues hablamos de todo esto, y para entender que por qué decimos que María es Madre de Dios, es preciso distinguir en el Verbo la persona de la naturaleza y la Santísima Trinidad, que hay tres personas y una sola sustancia divina. Bueno, pues es madre desde que dice el fiat del Emmanuel, Dios con nosotros, nacido del Padre antes de todos los siglos y concebido por ella y fecundada por la omnipotencia creadora del Espíritu Santo, resultando así el Dios perfecto es también perfecto hombre. O sea, la expresión de la Iglesia más tradicional es ¿quién es Jesucristo? Perfecto Dios y perfecto hombre. Pero eso tuvo que elaborarse con esa terminología filosófica para decir es que Cristo tiene una sola persona, que es la divina, con dos naturalezas, una humana y otra divina, que se unen en la persona del Verbo. Por eso María es madre de la persona, que es el Verbo, por la madre de Dios, porque el Verbo es Dios. La maternidad divina de María es el principal y más grande misterio que se refiere a su persona, y con vista a este prodigio inmenso que se realizará unos años después, María ha sido concebida sin mancha alguna de pecado original, llena de gracia y llamada a permanecer virgen para siempre. Se lo hemos visto ya en la Inmaculada Concepción, junto con la maternidad divina de María, y ahora afirmamos, maternidad y virginidad son alternativas de la mujer, excluyentes por naturaleza, pero que Dios quiere que se reúnan milagrosamente en María, en su madre. O sea, la única mujer que es virgen y madre a la vez es María. Porque si una mujer cualquiera es virgen no puede ser madre. Si no es madre, puede ser virgen, ¿no? No es virgen. Pero las dos cosas a la vez solo se dan en María, la Virgen. ¿Sí? Los que no creen en Dios Todopoderoso es lógico que no puedan entender cómo podría suceder que una mujer sea a la vez virgen y madre. Pero ese no debe ser su problema, ni arma arrojadiza contra la fe católica, puesto que contra la lógica de la razón suponen que Dios no existe, o que no es el creador libre, aunque no es todopoderoso de cuanto existe, o sea, que hay muchas otras cosas
que también repugnan, no solamente esta, ¿no? Advirtamos además que la fe católica afirma que la virginidad corporal de María, la espiritual, entendida como fidelidad, santidad, etc., también se afirma, pero esta no presentaría mayor dificultad a la razón. La que sí presenta dificultad es la virginidad corporal, ¿no? Como es que siendo madre es a la vez virgen. Y esto choca, lo que choca en la virginidad, en sentido físico-corporal, material de una madre. De hecho, hay un evangelio apócrifo, que no está inspirado, que es el evangelio de Felipe, me parece que se llama, que cuando cuenta el nacimiento de Jesús en Belén, José, que estaba muy preocupado porque no encuentra sitio en la posada, todas esas cosas y tal, y por lo menos a ver si contrata una comadrona que me ayude para que todo vaya bien. Lo cuentan en el evangelio, ¿no? Y entonces pues acude al pesebre una comadrona. Entonces la comadrona ayuda al parto, donde llega ahora la Virgen, y hay un momento en que la comadrona dice, ahí va, pero sí, ha perdido un niño y sigue siendo virgen. Dice la comadrona, ¿no? Esto es una cosa bien intencionada, no es que esto hay que tomarlo al pie de la letra, ¿no? Porque los cristianos, o los católicos en concreto, desde el comienzo, desde el principio, han pensado y han creído que María era virgen. Y esto es lo que la Iglesia ha defendido siempre. María Virgen, y además dice siempre virgen. O sea que antes, en y después del parto también. Bueno, lo que desconcierta a la razón es que la Iglesia desde los inicios afirme que María es madre de Jesús en este sentido, que Jesús fue concebido pues semine ex Espíritu Santo. Esto es, sin elemento humano, sino por obra del Espíritu Santo. Esto es como se expresa la Iglesia, pero expresa ahí el milagro, claro, porque no es... La Virgen María, como mujer, tenía un óvulo, ¿no? Y eso lo fecundó el Espíritu Santo, no sabemos cómo. Pero claro, no podemos dudar que Dios, que ha hecho todo, podía hacer eso. O sea, que eso no nos ofrece ninguna duda a nuestra fe, pero no sabemos los detalles técnicos o biológicos, cómo eso pudo ser, porque claro, se trata de un milagro, es una cosa extraordinaria, que está fuera de la naturaleza y que tiene un significado, ¿no? Lo que desconcierta es también que uno de los credos que rezamos en la misa resume lo más nuclear de la fe católica y dice así: creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, ¿ves? Concebido, pero nació Santa María Virgen. Y en las genealogías, cuando va diciendo de dónde viene Jesús, San Mateo, que es judío, se remonta a Abraham, y Lucas, que es gentil, se remonta a Adán. Pero son dos genealogías, no tienen su cosa, porque coinciden en muchas cosas, pero hay cosas que no coinciden. Pero la genealogía, los dos acaban diciendo, y entonces nació de María, dice, José de Nazaret, pero el último va a la descendencia, que estaba casado con María, de la cual nació Jesús, dice siempre la genealogía. Incluso ahí en ese pequeño detalle, pues manifiesta la virginidad de María. O sea que no es José su padre. Dice Juan Pablo II en una homilía en el santuario de Pompeya, cerca de Nápoles, dice, ella, en su humana y virginal sustancia, queda fecundada con la potencia del Altísimo. Gracias a esta potencia y en virtud del Espíritu Santo, ella se convierte en madre del Hijo de Dios, aún permaneciendo virgen. Se convierte en madre de Dios, aún permaneciendo virgen. Una homilía reciente, de 1979, ¿no? El Papa Mariano, el Papa Santo Juan Pablo II. Por si fuera poco, no se afirma solamente que Jesús fue concebido virginalmente, sino que también nació de modo virginal. Lejos de menoscabar la integridad del cuerpo de su madre, Jesús la dejó intacta al nacer. La Iglesia, además, proclama con San Agustín: María fue virgen, San Agustín estaba en el siglo V, o sea que esto es un testimonio también muy antiguo. Fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto y virgen siempre. San Agustín en esto, que es uno de los grandes padres de la Iglesia, veis con qué insistencia habla de la virginidad de María, ¿no? De manera que en el sermón 186 tenéis esta expresión que es literal. Los términos son inequívocos y la extensión del dogma de la virginidad de María no admite duda. María es la siempre virgen, en todos los sentidos que tiene la palabra. Ahora bien, no choca esta afirmación con una consideración racional del asunto, porque evidentemente aquí está el milagro. Entonces nosotros ante el milagro siempre decimos, bueno, pues si es una cosa de Dios, pues lo puede hacer, ¿no? Pero ¿eso es algo que repugna de alguna manera o no a nuestra razón? Un milagro no es que repugna a la razón, sino que se sobrepasa a la razón, porque no se sabe
como es el modo operandi, ¿no? En causa-efecto, en una intervención divina. Entonces, fijaos, es indudable que sí, que esta afirmación es una consideración racional del asunto. Precisamente los relatos evangélicos, lo vamos a ver ahora, presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, que es su esposa. Lo concebido de ella o en ella viene del Espíritu Santo. Muy clara, es decirlo sin explicar los detalles que no son inexplicables, ¿no? O sea que sí que es algo que no repugna a la razón, tal como se presenta. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y claro, cuando dice la Virgen, dice la Virgen. O sea, el profeta habla de que una Virgen va a estar embarazada y va a ser madre. Una Virgen, una mujer virgen. Esto está en la profecía misma de Isaías, que es la profecía real, la profecía del Emmanuel. Concebirá y dará luz a un hijo. Y la liturgia celebra a María como la Ayeparcenos, o Ayeparcenos, siempre virgen. Esto está luego repetido por el Magisterio, podéis ver el punto del Catecismo 499, por el Lumen Gentium, que es el documento fundamental del Concilio Vaticano II, en el número 52, es el capítulo 8 al final, vuelve a repetir la virginidad. María es siempre virgen. Lo ha repetido constantemente el Magisterio. Por tanto, el escapismo de quienes pretenden interpretar la revelación divina en términos espiritualistas o parciales se disuelve ante las contundentes y autorizadas definiciones. O sea que no es una cosa, no es un hablar simbólico lo de la virginidad, es real, pero evidentemente está el milagro, porque en el orden natural de la naturaleza, si es madre no puede ser virgen, ¿no? Y la concepción tampoco es por obra de varón, como no es por obra de varón, no sabemos cómo ha sido, ¿no? Pero la Iglesia lo decía. Vamos a los textos de la Escritura y lo vemos con detalle, porque entonces vamos viendo que la Iglesia no se inventa las cosas, que eso está en la revelación, pero la Iglesia es el Tribunal Supremo de la interpretación de la Escritura, y por lo tanto hay que tener muy en cuenta, ¿no? lo que dice la Iglesia, lo que expresa en su doctrina por la interpretación de la Escritura. Estaba escrito en el libro de Isaías 7:14, el profeta contempla el hecho prodigioso que significa entregar la salvación al pueblo de Dios. Como decíamos antes, la Virgen ha concebido y ha dado luz a un hijo que será llamado Immanuel en hebreo, Emmanuel en castellano, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Immanuel. Claro, Jesucristo es Dios con nosotros, que es Dios que vive con nosotros. Dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Habitó entre nosotros, se dice en hebreo, puso su tienda, que era lo que hacían los nómadas, poner una tienda y habitó, ¿no? Habitar entre nosotros. Entonces, claro, cuando dice que Dios está con nosotros, quiere decir que habitó entre nosotros, y eso quiere decir que se hizo hombre, ¿no? La encarnación. En resumen, el contexto de Isaías 7:14 es esta profecía mesiánica davídica del Emmanuel, exige el significado de concepción y puntos virginales de la doncella. Porque es virgen y las formas verbales ha concebido y ha dado luz tienen valor de perfecto. Por consiguiente, se refiere también a la condición virginal persistente después de la concepción y del parto. Tal como está expresado, incluso desde el punto de vista gramatical, se respeta la verdad de la virginidad siempre en perpetua de María. En el Evangelio de San Mateo echa la interpretación auténtica de Isaías 7:14, porque está contando cuando nace el Señor, San Mateo, y dice, y por eso se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Y aquí una virgen concebirá, cita. San Mateo, como es judío, era muy importante el cumplimiento. Es que esto estaba dicho por el profeta. Esto es muy importante para un judío, ¿no? Como va dirigido, San Lucas no dice nunca esto, o sea, que no habla de las profecías. Alguna vez sí, pero no. Pero San Mateo es eso muy persistente. Entonces esta profecía, la Virgen grávida, una Virgen que está embarazada, Virgen grávida, es Santa María. Y esta profecía tiene su cumplimiento en la concepción y parto virginales de María. Su hijo Jesús es el Emmanuel que salvará a su pueblo de sus pecados. Pío VI, en el año 1779, estamos en el siglo XVIII,
condenó la interpretación que se hacía de este pasaje de Isaías opuesta al sentido mesiánico que hemos indicado. Y en el Inquiritum bíblico no aparece en el número 74 de la edición. O sea que siempre ha habido algún hereje por ahí que dice una cosa y la Iglesia ha salido al paso para defender la doctrina correcta. El evangelista, San Mateo, afirma que el ángel del Señor reveló a José que el concebido en ella es del Espíritu Santo. Pero San Mateo, en la vida oculta, o sea, en los 2 primeros capítulos de su Evangelio, que tratan de la vida en Galilea, la vida oculta de Nazaret, allí, así como San Lucas tiene como protagonista a la Virgen, San Mateo tiene protagonista a San José. Y cuenta la genealogía, el nacimiento de Jesús, y en el capítulo 2 la visita de los Reyes Magos de Oriente, que van a adorar al niño que ha nacido y tal. Bueno. Entonces, el punto de San Mateo dice, lo concebido en ella es el Espíritu Santo. Lo concebido en ella, María, es del Espíritu Santo, lo dice con toda claridad, ¿no? Y también lo afirma indirectamente al presentar la genealogía, como os decía antes. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, va siguiendo, ¿no? Y así hasta que llega a José, de quien dice Jacob engendró a José, o sea, Jacob, el padre de José de Nazaret, engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Cristo. Si lo diría, engendró a José y José engendró a Jesús. Pues no, corta el asunto, y esto es muy llamativo, ¿no? Sí, Porque sí, dice, sí. el esposo de María, de la cual nació Cristo. Luego también, después de una larga lista de varones que engendraron hijos, el evangelista hace un quiebro literalmente espectacular, y en lugar de decir que José engendró a Jesús, contra toda lógica literaria dice José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Bueno, pues la intención en el contexto es muy clara, excluir la intervención de José en la concepción de Jesús. Pero le menciona, para dejar claro el cumplimiento de una profecía, porque el Mesías sería de la casa de David, y José es precisamente quien va a servir a la verdad de la profecía, porque era el padre legal de Jesús, aunque no lo es según la sangre. Hay un autor literario, un santo, que San Francisco de Sales, en una de sus sermones, pone un ejemplo que me gustó mucho, que dice, imaginaos que una paloma, un ave, lleva en el pico una semilla, va volando. De repente, una ráfaga de viento, abre el pico y se le cae la semilla. La semilla cae en el campo, y entonces con el paso del tiempo se hace un arbusto o un árbol grande. ¿De quién es ese árbol? Y dice San Francisco de Sales, jurídicamente en todos los pueblos de la tierra, en todos los hombres, es el dueño del campo. ¿Quién es el dueño del campo? José. Por eso es hijo de José. Un ejemplo bonito que parece, ¿no? Porque es causa legal, jurídica, más que biológica, ¿no? O sea, que el padre legal de Jesús es José. Bueno, en el Evangelio de San Lucas, dice, la primera noticia que San Lucas nos da de María se trata de una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen María cuando presenta la Anunciación, ¿no? Empieza a contar cosas de la Virgen, la primera vez que sale María sale en esta escena. Pero claro, es curioso porque una Virgen desposada, esto lo preguntan desde la gente, pero ¿María quería ser virgen o no? Parece que quería ser virgen. Entonces, ¿por qué se casa con José? No lo sabemos, pero desde luego José, las relaciones que tuvo María con José son de un noviazgo normal según los judíos. Y el noviazgo para los judíos era muy importante, más importante que para nosotros en nuestros días, porque estaban sometidos a las leyes del matrimonio ya, pero no se considera matrimonio. El momento en el que el marido llevaba a su casa a la esposa y ya tenía la unión conyugal, entonces ya era su esposa. Pero hasta entonces era solo novia, digamos, un noviazgo, ¿no? Pero digo, un noviazgo más fuerte que el noviazgo que puede haber entre nosotros, ¿no? Porque si cometía un desfalco, no sé qué, pues el otro actuaba como marido, como si se desposaba, ¿no? O sea, que había un rigor, era un contrato bastante serio. Bueno, entonces, ¿por qué? No sabemos por qué. Claro, el Señor nos ha buscado una fórmula para que Jesús venga a este mundo con una familia normal, ¿no? Pero como no es normal, porque es Dios, entonces José hace el papel
de presentar la apariencia de normalidad, digamos, ¿no? De hecho, lo que nos cuentan los evangelios es también muy significativo, ¿no? Porque una virgen desposada, empieza San Lucas contando, una virgen desposada con José. Estaba desposada, bueno, era el noviazgo. O sea, cuando interviene el ángel y le pide a María permiso para ser la madre de Dios, ya eran novios, ya estaban desposados, digamos, ¿no? En la terminología. Comprometido. ¿Eh? Comprometido. Con Ya. comprometidos, sí, 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 es lo que quiere decir, desposados comprometidos, ¿no? Porque, claro, luego viene una escena que lo explica muy bien. Claro, yo me imagino que María no le dijo nada a José, pues no lo sabemos, pero es fácil sospecharlo. Porque ¿quién le explica a José que el hijo que yo tengo es del Espíritu Santo? Pero claro, José conocía muy bien a María, ¿eh? Y no desconfía de ella en ningún momento, es curioso esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo no entiendo nada. Me voy a casar con esta mujer y ahora va a tener un hijo. Yo no he participado en nada de este asunto. Yo no entiendo nada. Esta mujer es santa, es buenísima. No entiendo nada. ¿Qué puedo hacer? Irme. Quitarme de en medio. Eso es lo que quería José. En su bondad, ¿no? Entonces, hablan del repudio, pero el repudio era por la cosa jurídica, porque en el noviazgo, si se rompía el noviazgo, había que hacer un repudio. Y había que ir al sacerdote y tal, igual, no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, José, en esa situación, como no me ha dicho nada a María, ¿no? Pero claro, María, imagino yo que le va a decir eso a José. Entonces yo supongo que María pensó, Dios me metió en este lío y me sacará de él, ¿no? Porque era más de sentido común que puede haber, ¿no? Y entonces, efectivamente, José, cuando ya tomó la decisión de marcharse, porque ya se ve que María está embarazada, al principio no se nota, pero ya se nota, ¿no? Y María no le ha dicho nada, y él está muerto. Bueno, también, os diré una cosa, se ha descubierto hace poco, hace nada, 20 años, que la madre de María era de la capital de Galilea. O sea, que no salen los evangelios, porque no había judíos, eran casi todos gentiles. Y el Zacarías no, Zacarías era de Jerusalén, pero, Zacarías, Joaquín era de Jerusalén, pero la madre de la Virgen, Santa Ana, era de la capital, ¿cómo se llama la capital? Ahora no se me ha ido el nombre. De la capital de Galilea. Samaria. No, eso es Samaria, es otra. No, perdón. La capital de Galilea. Nazaret. No, bueno, Nazaret no, era un pueblo. Nazaret era un pueblo muy pequeñín. Esta es una ciudad un poquito más grande, sí, ¿no? Que estaba en el centro de Galilea. Es que no me sale ahora, pero vamos, me saldrá, vamos a ver. Cana. Es que no aparecen los evangelios, Vale. porque no había judíos. Entonces se ha demostrado desde el punto de vista arqueológico, que se ha descubierto que entre ellas andaban. Con lo cual, si su madre vivía allí y José era de Nazaret, pues es fácil que se encontrasen y que tuviesen una relación, porque también es muy difícil si ella viviese en Jerusalén, como dicen que la niña la llevaron a Jerusalén, en el templo, para educarla en el Señor y tal y cual. Bueno, esas son cosas que existen más los apócrifos que los inspiraron. Hay un silencio sobre esta cuestión, ¿no? Y en cambio, de los libros apócrifos sabemos que Joaquín y Ana eran los padres, y eso la Iglesia lo ha admitido siempre, ¿no? Y no está en los evangelios inspirados, los nombres del Padre de la Virgen. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando José decide abandonarla, pero en el buen plan de decir, esta mujer es santa, está embarazada, ¿cómo? No, Judea es una región. Judea es una región. No. Ya está. Es que estas cosas que nos pasa, porque somos un poco mayores nos pasan estas cosas, se borra la memoria, Ahora me acordaré, cuando me acuerdo lo digo. Bueno, entonces José, en esa situación, está durmiendo y viene el ángel y le dice, José, y en sueños, él le revela, a José lo de los sueños tiene su importancia, es un modo de intervenir Dios, Curioso. que es una cosa curiosa, ¿no? Porque eso puede parecer, pero le dice claramente que no temas recibir a María, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Entonces, fue suficiente y ya se fue a buscarla y le dijo, oye, venga, te llevo a mi casa y ya formalizamos el matrimonio. Entonces María casi de una alegría muy grande porque se vio que ahí había intervenido Dios y que su marido sabía la verdad, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Y claro, después cuando tienen que ir a hacer el censo de Quirino a Belén, porque era de antiguo de David, no sé, podían haber ido porque María está embarazada.
Pues también José se muestra ese carácter un poco de vivir las leyes civiles, ¿no? De bueno, pues ya Dios proveerá, ¿no? O sea que... Séforis, es Séforis. Séforis, muy bien, muy bien. Pero es Santa Ana y San Joaquín, ¿de dónde era? ¿Dónde es pero Santa... Eso es Santa... De Benimaclet. De Joaquín no se ha encontrado, se ha encontrado unas excavaciones arqueológicas que la familia de Ana eran de Séforis. Entonces, claro, eso explica que si ella estaría allí y a José, el noviazgo, esto que decía San José María, ¿no? ¿Cómo van a casar a una niña por un viejo, no? Hay un evangelio apócrifo que cuenta una historia para dormir, ¿no? Hay un momento que María está embarazada, y entonces, claro, escándalo. Entonces, había un modo de resolver este asunto delante de Dios. La llevaban al templo. Entonces un sacerdote le daba una pócima amarga, que es tóxica, que normalmente la gente moría con ella. Y entonces decían, si se muere es que había pecado, y si no le afecta es que es inocente. Esto lo cuentan los apócrifos, no sé exactamente. Y entonces le dieron una pócima a la Virgen, le dieron una pócima y no le afectó. Le dijo, pues esta mujer no tiene culpa de este asunto y tal, vamos a buscar un marido. Entonces cogieron a 3 viejos del lugar, porque para una mujer tan joven, para que no se vea que el padre biológico es, buscan a un viejo. Pues a esa mujer lo pintan de viejo, por eso, para ver que no era el padre de Jesús. Y entonces cogen a 3 tíos y dan a cada uno una rama de un árbol distinto, ¿no? Y entonces, delante del sacerdote, aquel que la rama le florezca, ese va a ser él. Y entonces José le floreció y dice, pues tú vas a ser de esposo de María, a casa con ella. Por eso va con la vara florecida, ¿no? Pero que se pinta Es el milagro que a Dios que floreciese la vara y solo floreció de los 3 en uno. Son cosas que cuentan los apócrifos, Pero eso lo de la vara sí pasó la tradición. Lo de la vara sí pasó la tradición. Sí. Lo de las pócimas no, por eso. Bueno, pero también se sabía. Pues que claro, estas cosas cuando tú te metes en estos textos te enteras más cosas que al principio, en una primera visión, lo de la vara y tal, sí, pero lo otro no sale, y sale, O sea, yo en muchos casos de personas que yo soy inocente y tal, pues era pecadora y tal, ¿no? El juicio de Dios, que tenías que... Para el juicio de Dios, en una forma de juicio de Dios, fíjate. Y estas cosas no se hacían en el templo. Igual que había una ley de Moisés que decía que los primogénitos había que rescatar. Cuando un matrimonio tenía un primer hijo varón, tenían que entregárselo al templo para que hiciese Dios lo que quisiese con él. O sacerdote, o tal, o sea. Y si querían seguir viviendo con él, tenían que pagar un rescate. Eso es lo que dice también María, José. Eso está especificado para todos, ¿no? Pero solo el primer hijo varón, no todos. Lo mismo que la circuncisión. Todos sabían que ya se circuncidaron, claro, a los 8 días, ¿no? Como estaba mandado. O sea, aquí se someten a las leyes civiles. Entonces, claro, el asunto de San Mateo, como sigue San José, es el que nos cuenta más detalles, ¿no? Dice, esto es Ignace de la Poterie, un teólogo francés que ha escrito un libro, María en el misterio de la alianza. He copiado este párrafo que me parece muy interesante. Dice, en primer lugar, se contrae el matrimonio propiamente dicho, pero los jóvenes esposos no pasaban a cohabitar inmediatamente. Seguían viviendo durante un cierto tiempo en el seno de las familias respectivas. Un cierto tiempo puede ser 1 año, 2 años, año y medio, no una cosa tampoco muy rígida, en el seno de las familias respectivas. Y solo al cabo de algunas semanas o de algunos meses, según las costumbres locales, se celebraba la segunda fase. Entonces iba el joven a buscar solemnemente a su esposa a la casa de sus padres, con el fin de introducirla en su propio hogar. Y únicamente a partir de ese momento ya podían los esposos mantener relaciones íntimas. O sea que esto es lo que cuenta este autor de investigaciones acerca de las costumbres de los judíos, ¿no? Y cuando Lucas nos presenta a la Virgen desposada, indica que ya estaba desposada, pero aún no vivía con José bajo el mismo techo. Eso está claro. Y las primeras palabras de María suenan a una rotunda afirmación de su virginidad física, porque le pregunta, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Eso lo dice ella expresamente. Entonces, ¿qué decir? Pues muchos dicen, pero entonces, si no quiere conocer varón, ¿para qué se casa? Bueno, no dice que no conoce varón. No conoce varón. Claro, muchos autores decían en el corazón de la Virgen estaba su virginidad, ella deseaba ser virgen. Pero de hecho se desposó con José. Creo que es el único modo para que luego
aquí salís adelante, porque si María es una madre soltera, pues es un pollo de mil demonios, ¿no? Que Jesús sea el hijo de una madre soltera, ya ven, aunque venga de Dios. ¿Eh? Entonces, claro, esto tiene mucha sabiduría, ¿no? Porque plantea muchos interrogantes acerca del significado. Sin embargo, a la continuación de la frase, pues no conozco varón, es inequívoca. Equivale a decir que exactamente porque soy virgen. Eso sí que no tiene vuelta de hoja. Otro dato incuestionable, si nos atenemos al texto de San Lucas, es que el ángel confirma a María en su virginidad. Cosa insólita, en el contexto cultural religioso de Israel, porque la virginidad era un oprobio. Lo que eran las mujeres era ser madres. Por si acaso tenían al Mesías, ¿no? O sea que es una cosa que no estaba bien vista, la virginidad, aunque algunos la vivían, ¿no? El Bautista fue virgen, no se casó, pero era una cosa muy excepcional. Y Jesús también llama la atención su soltería, digamos, ¿no? Pero, entonces dice, ¿cómo? Y entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque el que nacerá santo, o quizá santamente, según el concepto levítico, será llamado Hijo de Dios, será Hijo de Dios, será llamado que sea realmente Hijo de Dios. María concebirá en su seno un hijo por lo del Espíritu sin intervención alguna de varón. O sea que de la frase se interpreta perfectamente que el Hijo viene del Espíritu Santo sin intervención de varón. La actual exégesis bíblica confirma que la expresión por lo cual lo que nacerá santo puede muy bien significar textualmente que el nacimiento de Jesús será también virginal, es decir, sin lesión alguna para la madre y por consiguiente sin pérdida de sangre, no exsanguinimus, no de la sangre, dirá San Juan. Cuando San Juan está presentando a Jesucristo, el Verbo encarnado, ¿os acordáis? Dice aquello, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron les dio la capacidad de llegar a ser hijos de Dios, no según la carne ni de la sangre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Ahí se dice eso de la sangre, non ex sanguinibus, que es la pérdida de la sangre que tiene la madre normalmente en el parto, pero cuando es virginal no ocurre. Y entonces dice, el Mesías anunciado sería no ya un hombre extraordinario, sino Dios en persona, el Hijo unigénito del Padre, que por obra del Espíritu Santo sería también Hijo del Hombre, por serlo de ella, pero sin concurso de varón. Sí. Me gustaría hacerle una pregunta, Sí. una duda que tengo, no está directamente relacionada con esto, pero sí con la frase que pronunció María cuando se le presentó el ángel, y entonces María le dice, ¿cómo será esto si no conozco a varón? ¿Qué diferencia hay entre esa pregunta y la pregunta que le hizo Zacarías en la visión que tuvo cuando entró en el templo y diciendo, bueno, no recuerdo exactamente, dice, por no haber creído, entonces Se quedó mudo, sí. salió mudo. Entonces, yo siempre he tenido esa duda, ¿por qué en este caso Zacarías se interpreta que por no haber creído, efectivamente salió mudo? Sí. Y la pregunta de María, realmente, si tú la coges en el contexto y dices, ¿cómo se hará esto si no conozco a varón? Es también como una duda. Claro, no, si María pregunta no para poner pegas, sino para saber qué es lo que quiere Dios. Y claro, ella no entendía. Pero también Zacarías... No, pero Zacarías es distinto. El caso de Zacarías es que su esposa, Isabel, era estéril. Y la que era estéril va a tener un hijo, que a una edad avanzada. Eso es distinto. Eso ocurría en algunos casos. Pero ocurrió a Abraham, también. El mismo caso que cuando le dice Dios a Abraham que va a tener un hijo, lo ha dicho muchas veces, entonces estaba Sara, la mujer, en una tienda de al lado, escuchando esto, muy chido las mujeres, de qué hablaban, que va a ser madre ella, ¿no? Que va a ser... Eso sigue siendo entonces se rió, Sara. Este muchacho pues lo cuenta con una gran sencilla, ¿no? Entonces ahora vio que Sara estaba riendo. Oye, Sara, no te rías, esto no es muy importante y tal y cual, no sé qué. Pues, Abraham se había creído con a reírse y Sara, no sé qué, además, ¿cómo puede ser eso? Si yo ya estoy en una edad muy avanzada. Pero claro, eso es distinto porque es una cosa normal, o sea, el hijo que tienen es de los dos, ¿no? María es otra cosa, ¿no? Pero, bueno, al hijo, que le llaman Isaac en hebreo es la que se rió, el que se rió, por de su madre. Sí, por eso se echó a Isaac, ¿no? Porque él se rió. Pero eso es
una situación, digamos, normal. O sea, que puede ocurrir que una mujer estéril, de repente, pues esto puede pasar en el orden natural también, pero vamos, es un milagro en ese caso, porque cuando ocurre en un momento determinado, que no es verdad. Y entonces, que esa mujer que es estéril es fecundada por su marido, de un modo normal, pero que antes no podía ser, y a partir de entonces lo es, ¿no? Va a tener un hijo. Tu prima se ve que está ya en el tercer mes. Bueno, María no es lo mismo. María es que el hijo que tiene no es el de José, ¿entiendes? O sea que la diferencia es notable. Ahora, el hecho de que no tiene un hijo y lo van a tener, sí, eso coincide, ¿no? Pero claro, es muy distinto. Es un hijo de su marido, un hijo de Dios, del Espíritu Santo. Esto es lo que hay que explicar, ¿no? Pero una pregunta, ¿no fue también porque Zacarías como que medio se burló por decir así, ¿cómo va a ser? Si es y No, la es que Virgen fue de sumisión, o sea, de serviam, fiat, hagas, o sea, Claro, soy la esclava del Señor. Claro. Cambio la postura Pero del eso otro fue un poco. posterior. Anda. Que María se lo creyó, la respuesta. Pero María efectivamente dijo, fiat, hágase, pero fue posterior cuando el ángel le explicó cómo iba a ser la concepción. Claro, pero se Sí, explica, pero Zacarías se pero se lo explica. burlaba. pero se lo explica porque pregunta, pero ¿cómo se puede varón? No temas, María, ya no la llama llena de gracia, la llama por su nombre, esto es muy significativo también. No temas, María, lo que de ti nacerá será obra del Espíritu Santo. Y el Hijo que te va a nacer le vas a poner por nombre Jesús, porque vas a hablar todos sus pecados. Y él gobernará en el trono de Jacob su padre para siempre. Se puede entender de modo simbólico, pero no todo eso es literal, porque ese reino es para siempre también, ¿no? Pero claro, digo, la fe de María contrasta con la fe de Zacarías. Zacarías no se lo creyó. Y entonces, Es que San José tampoco se lo creyó. ¿quién? San José no se lo creyó tampoco, porque que en un principio quería. Claro, Lo podía haber dejado mudo todavía. Claro, que se lo creyó. Por eso, Ya no lo creyó. Luego el ángel se lo explicó, pero. claro, exactamente. Por Pero eso digo, dejar mudo a tu padre un poco duro. pero fíjate que José, en esa situación de que no entiendo, Pero dejas a tu su tío. voluntad te lleva a decir, me voy a quitar del medio, Sí, pero repudio a esta mujer, rompemos el noviazgo y me voy. Y no quiero saber nada porque esto no, yo no lo entiendo. Es un poco la actitud, se ha dado muchas vueltas a este asunto, y no creas que constantemente sí, pero la Iglesia mantiene lo que es esencial, y luego estas disquisiciones sirven un poco para meteros con profundidad en los textos, para que veáis que esto no es un invento así por las buenas, ¿no? Porque claro, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan en el prólogo, pero que no es nacido de la voluntad de la carne ni del querer del hombre, sino de Dios. Pues claro, ahí está, el querer de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, una objeción que es inconsistente es los hermanos de Jesús, porque en el Evangelio aparece esa alusión en los evangelistas. Hay unos cuantos textos, ahí los tenéis, Mateo 12, 13, Marcos 3, 31 Juan, donde se habla de los hermanos del Señor. Pero claro, para hermano no es propiamente que sean hijos de la Virgen o de José. No dice que José tuvo una- ¿Qué? Que era costumbre allí. Que era costumbre decir a los primos, a los parientes, los primeros, segundos, lo que sea, le llaman hermanos. Como hacen los negrazos a veces en las películas navideñas, ¿no? Oye, hermano, tal. Dos negros que no se conocen de nada. En Latinoamérica. espirituales, ¿Cómo? hermanos espirituales también en la Sí, iglesia nos llama sacerdote misa hermanos. Hermanos también. Bueno, pero somos hermanos porque somos En hijos de Latinoamérica, la a los niños padres. Por eso te digo que todos los hermanos, Una en duda. lo que se refiere a la virginidad de María, que no es que María tuvo más hijos, ¿por qué no pudo tener más hijos? No. Hermanos. La Iglesia dice que son siempre virgen, por lo cual no cabe. Entonces, esto de los hermanos, pues en los idiomas antiguos, hebreo, árabe y arameo, no había palabras concretas para indicar grados de parentesco, ¿no? Que en otros idiomas más modernos sí que existen, ¿no? En general, todos pertenecientes a una misma familia, a un mismo clan, a una misma tribu, eran hermanos. Y hermanos se llamaban sobrinos, primos hermanos y parientes en general. Así, por ejemplo, en Génesis 3, 2 y todo, llama a Lot hermano de Abraham. Lot no es hermano de Abraham, es sobrino, es un hijo de un hermano, Lot. Y precisamente Abraham lo recoge porque había muerto su padre para no se quedarse solo. Y entonces coge a él y a sus parientes, a su familia y a los ganados y se unen todos y hacen una caravana juntos, los nómadas. Pero esta es una dificultad que surgía entre los nómadas. Van creciendo, van aprendiendo hijos, van ganando más dinero, tienen más ganado y tal y cual, y empiezan las peleas
yo soy de Lot, yo soy de Abraham. Y entonces decide separarse. Es lo que hizo Abraham. Y entonces Abraham, muy generoso, le dijo, a ver, escoge el sitio que quieras y te vas y yo voy por la otra dirección. Y entonces Lot vio a Sodoma y Gomorra, que era una zona fértil, unos valles que hacía mucha arbolado, mucha riqueza. Yo prefiero irme a Sodoma y Gomorra, pues estupendo. Yo me voy a Hebrón, que era una especie de desierto. Y le dejó ir con los suyos y ya se fue allí. Pero ocurrió lo que ocurrió. Cuando llegó a Sodoma estaban todos degenerados y tal. Todos unos gays ahí. Y de ahí viene, ¿no? De ahí viene de la Biblia, pues, Sí, el pecado de el Sodoma. pecado de sodomía y el maricocentrismo y todo ese asunto, pero con la cultura actual cualquiera dice una cosa. Esto hay que censurarlo después, si no, ¿Qué? que se cuelga la red. Bueno, pues en Génesis 1:29-15 se llama a Labán hermano de Jacob, y no era hermano, cuando era hermano de su madre, ¿no? O sea que hay muchos ejemplos en los textos bíblicos. Esta confusión se debe a la pobreza del lenguaje hebreo y arameo, y carecen de términos distintos y usan la misma palabra. Marcos 6:3 da una lista de hermanos de Jesús, entre ellos Santiago y José, quienes sabemos eran hijos de María de Cleofas. María de Cleofas está emparentada con José, no con María, con José. Y luego está Cleofas y su amigo en Emaús, cuando iban a Emaús. No sabemos si era su hijo o era un amigo, no se dice el nombre. Posiblemente era su hijo, pero no sabemos, no nos dice. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de los padres y del magisterio? Padres de la Iglesia están de acuerdo en afirmar la perpetua virginidad de María. Ya hemos visto algunos ejemplos, ¿no? San Agustín, San Ignacio de Antioquía. Sobre todo a partir del siglo IV utilizan con mucha frecuencia el título siempre virgen. Y son muchas las obras dedicadas a la perpetua virginidad de San María, por distintos teólogos en distintos años y siglos, ¿no? El hecho de la virginidad de María está asegurado por una larga serie de decisiones de la Iglesia desde el símbolo apostólico al símbolo constantinopolitano. También al Lumen Gentium, que es el último concilio, se refiere a este misterio cuando dice que presentó a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, que lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. Esto lo dice ya al Lumen Gentium, ¿no? Bueno, la razón ante el misterio de la maternidad virginal de Santa María. ¿Cuál es el motivo por el cual la quiso virgen antes y después? Ya, reflexionando sobre el hecho, ¿no? Pues el escándalo intelectual solo podría sobrevenir a quienes niegan a Dios o niegan su omnipotencia. ¿Acaso Dios no ha creado el universo? ¿No ha sido el causante de lo que suele llamarse el Big Bang que dio lugar al cosmos que conocemos? ¿No ha sido Dios el creador de la vida? ¿No ha sido Él quien ha infundido de una materia preexistente el aliento de vida que llamamos alma, resultando así la criatura que llamamos hombre? Cuando cuenta el Génesis que tomó el barro de la tierra y sufrió el espíritu de vida y lo hizo un ser animal. Pues bien, si el creador de la inmensidad del cosmos, con toda su prodigiosa gama de perfecciones, no puede fecundar con su sombra, que es su poder todopoderoso, una célula del seno virginal de María, haciendo de ella que se ha concebido un hijo, no es tan difícil esto de admitirlo. La respuesta negativa es la que resultaría ininteligible. Sería la negación del poder creador de Dios y en consecuencia de Dios mismo. Dios no puede hacer eso. Sería absurdo, ¿no? Lo absurdo, para quien reconoce a Dios como causa primera y trascendente de todo cuanto existe, sería negar la posibilidad de fecundar a una mujer sin concurso de varón. ¿Qué motivos tiene Dios para querer a su madre virgen? El Catecismo de la Iglesia Católica se ocupa de presentar en síntesis las misteriosas razones que la mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir en los designios salvíficos de Dios sobre la maternidad virginal de María Santísima. ¿Cuáles son estas razones? Y estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión con los hombres. Baste destacar aquí la armonía con las demás verdades reveladas. La virginidad encaja perfectamente con las demás verdades reveladas. Autores de los siglos III y IV consideran el tema de la virginidad en la concepción como un signo y una manifestación del Verbo Divino, concluyendo que Dios no podía nacer sino de una virgen y que solo una virgen podía concebir a Dios. Tal es el parto que a Dios convenía, dice San Ambrosio. Santo Tomás, resumiendo la sustancia de esta tradición, dice: la generación humana de Cristo habría de ser reflejo de la divina, que se produce sin corrupción alguna. Son ya argumentos de tipo teológico, profundizando, ¿verdad?, en lo que es la verdad de la virginidad y el sentido que tiene.
Ciertamente hay razones de conveniencia para ver que el Hijo unigénito del Padre tenga madre, pero no otro padre, y que la concepción no sea por querer de hombre, puesto que su encarnación tiene como finalidad elevar al hombre a una filiación nueva, no natural, sino sobrenatural y divina. Cosa que de esa manera se evita, ¿no? Filiación. Claro, Jesús no tiene una filiación de José, solo de María, digamos, ¿no? El Padre, ¿por qué? Porque ya tiene la del Padre celestial, ¿no? Por lo cual es más acorde con eso. Y luego el sentido antropológico y escatológico que tiene la virginidad. Son los dos argumentos. La maternidad virginal es sin duda una revelación sobre el valor que tiene a los ojos de Dios la virginidad del alma y del cuerpo, superior incluso a la del gran sacramento del matrimonio, al que están llamados, con vocación verdaderamente divina, la gran mayoría de los fieles. O sea, que no es no sé cómo decir, una sombra sobre la santidad del matrimonio, no. Pero siempre la Iglesia ha considerado que la virginidad es superior al matrimonio, siempre se ha considerado. Lo cual no quiere decir que una persona virgen pues se vaya al infierno y una persona que se casa se va al cielo, ¿no? O sea, es otra distinta, ¿no? En sí mismo considera la virginidad del matrimonio. Se hubiera acabado el mundo, ¿no? Que se hubiera acabado el mundo. No, claro, el matrimonio es necesario para que no se produzca. Pero digo que solamente a los seres humanos se les permite la excepción de la virginidad. Porque no, el mundo no se acaba. ¿No? Siempre serán unos pocos los que vivan la virginidad. Dios ha puesto un placer tan grande en la sexualidad y en el deseo de la reproducción que no hay peligro. De que hay personas que vivan el celibato, que vivan la virginidad. Pero eso, desde el punto de vista humano, le da más categoría. Lejos de dejar incompleta a la persona, la virginidad que asume María, como entrega y dedicación total a Dios en cuerpo y alma, la perfecciona con una fecundidad insospechada, ¿no? Hijos espirituales, diríamos, ¿no? Las personas que se indican. Aun habiendo renunciado a la fecundidad física, dice el Papa Santo Juan Pablo II, la persona virgen se hace espiritualmente fecunda, padre y madre de muchos, cooperando a la realización de la familia según el designio de Dios. Esta virginidad, estos son los argumentos, digamos, antropológicos, ¿no? La virginidad perpetua hace de María el símbolo vivo del orden nuevo instaurado por el Espíritu Santo, el símbolo excelso del reino de Dios y de la existencia escatológica, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni marido, sino que serán como ángeles del cielo. Este es el argumento escatológico. Cuando los fariseos, no, los saduceos, propusieron a Jesús una mujer que había casado con un tío que no tuvo hijo, y entonces la Levirato se casó con un hermano del otro, tampoco tuvo hijo y ya está 7. Y le preguntaban los saduceos a Jesús, entonces, ¿de quién será en el mundo futuro esta mujer? ¿De quién de los 7 es la esposa? Y entonces el Señor le dice, es que habéis planteado mal la pregunta, porque es que después ya no habrá matrimonio como ahora en el tiempo presente. Serán como ángeles del cielo, efectivamente. Y por eso muchas veces se dice que el celibato, la virginidad, por los religiosos, cuando se consagran y tal, es para mostrar a todos los fieles cristianos que la escatología será así, que luego ya no se casarán. Una vez que pase la vida presente, ya no habrá matrimonio, ¿no? Ya será la santidad o la condenación de modo personal. Ciertamente no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, quien pueda entender que entienda. Sin embargo, no bastará un poco de buena voluntad para recibir la luz de Dios. Y ahora entramos en otro tema, que es la Asunción de María. Y antes de entrar, me voy a contar un chiste de Mafalda. Me contaron ayer, lo he contado muchas veces, me ha hecho mucha gracia. Está Mafalda ahí pensando como siempre, y dice Mafalda, se dirige a un esposo, ¿no? Le dice, oye, no le digas tú a tu esposa que ha cometido un error, o que tiene este defecto, porque si no lo tuviese, se casaría con otro más perfecto. Esto tiene su miga, ¿no? Porque a veces decimos, es que no somos perfectos, claro, es fundamental que no somos perfectos. María era perfecta, sí. María era una criatura perfecta, porque no tuvo pecado ninguno. Y Dios la adornó con una belleza natural, y hasta en su parto, ¿verdad? Fue virginal, que es una cosa excepcional también, ¿no? Y asunta en cuerpo y alma al cielo, como veremos más adelante. Vamos entonces ahora a la Asunción de María. La aceptación de María al misterio del Verbo encarnado y Redentor podía acabar en la tierra, pero debía tener su plenitud en el cielo, desde donde la Madre junto al Hijo ejerce sin cesar su influjo salvífico sobre el mundo. Unida por su maternidad divina al Salvador,
en el misterio de la encarnación y asociada maternalmente al Redentor en la obra misma de la redención, junto a la cruz, tenía que ser partícipe del triunfo del resucitado, que ejerce su señorío sobre toda la creación. Por eso, el término asunción tiene un significado exclusivamente pasivo frente a ascensión. El Señor subió por su propia virtud. María fue llevada, asunta, llevada por los ángeles al cielo. Y se dice no solo de María, que es la asunta, y no así de Dios, que es el asumente. También podría decirse sin error, en un sentido activo de María, puesto que ella es asunta al cielo en virtud de su alma gloriosa unida a su cuerpo. Es muy bonita la expresión que utiliza nuestro Padre cuando escribe en el Santo Rosario, en el cuarto misterio, en la Asunción al cielo de la Señora, y en un momento dice un párrafo, dice, y es tanta la majestad de la Señora que hace exclamar a los ángeles, ¿pero quién es esta? Porque los ángeles son superiores a los seres humanos. Y María es superior a los ángeles. Está muy bien traído porque ¿quién es esta? Porque reina del cielo, reina de los ángeles, es reina de todas las criaturas, toda la creación. Corrientemente se habla también de la Asunción refiriéndose a las personas que mueren en estado de gracia. Dios lo ha llevado al cielo, Dios se lo ha llevado, Dios lo ha tomado para sí. La expresión también es corriente, ¿no? El término tiene aquí un claro sentido pasivo, como cuando se aplica a la Asunción de María. Pero nadie pretende significar entonces que se trata de una asunción en un sentido psicosomático, es decir, cuerpo y alma. Es solo el alma la que va al cielo. En cambio, cuando la palabra asunción se aplica a María, tiene un significado psicosomático, total, es decir, de su cuerpo y de su alma. Es más, se acentúa el traslado del cuerpo unido al alma de María. Esto es lo excepcional de María. Y en esto consiste el dogma de la asunción. ¿Qué contenido tiene el dogma? La declaración del dogma es la siguiente. En el 1950, Pío XI, un documento que, ahí no me acuerdo cómo se llama, que pronunciamos, declaramos y definimos, cuando el Papa habla así, de su pertenencia a la fe. Ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Bueno, pues se define como el cumplido el curso de su vida terrena. Estamos en Jerusalén, delante de la iglesia de la Asunción. Había ido con la parroquia de San José María y iba yo con ellos y Manuel San Cristóbal. Entonces estaba el día a la puerta de la iglesia antes de entrar explicando algunas cosas y dice lo siguiente, lo yo de un poco de lejos, que está por lejos. Bueno, en este punto los católicos están divididos. Que lo hacía bastante bien en general, pero yo me metía una puña de los judíos, esto hay que tener cuidado. Y están divididos porque unos dicen que la madre de Jesús que ha muerto y otros dicen que no ha muerto, que se ha dormido, la dormición. Es verdad que hay eso. Y entonces empezó a explicar algo y entonces intervino. Pues lo puede decir una... Sí, por favor, padre, y tal y cual. No estamos divididos en este asunto. Lo que pasa es que la Iglesia no se ha definido en este punto. Hay libre interpretación. Hay autores que piensan que María ha muerto y otros que piensan que se ha dormido. Es un paso suave, ¿no? Y hay argumentos para las dos cosas. Por eso dice la declaración dogmática, dice, cumplido el curso de su vida terrena, es decir, si murió o no murió. Entonces fue asunto en cuerpo y alma a los cielos. O sea, recibió anticipadamente la suerte de todos los justos, porque en la Profesio Fide, cuando comenta el credo Pablo VI, también Papa Santo, ¿verdad?, recibió anticipadamente la suerte de todos los justos. Claro, al final de los tiempos, recuperamos nuestros cuerpos para la gloria, ¿no? Entonces, vamos bien, ¿no? La verdad es que la Iglesia tiene unos matices que son preciosos. Claro. O sea, es una cosa de una Y eso, belleza... cuando te metes a estudiar, cuando vas viendo, Sí, ¿no? sí, sí, te queda un poco, está bien, ¿no? Pero claro, en el catecismo a veces, cuando es un catecismo mayor, se explica. Un catecismo breve, pues se dice lo justo, ¿no? Bueno, dice lo que en los demás sea combinación final de la resurrección de los cuerpos en María se ha cumplido entera y totalmente en la culminación escatológica. Y esto lo dice el Padre, ¿no?, en un comentario citado por Ratzinger, en un artículo de escrita teológica. Bueno, el tránsito de María al cielo. El Papa Pío XII quiso prescindir de la cuestión sobre la muerte de María. Y la expresión cumplido el curso de su vida terrena es igualmente válida tanto si se entiende que el término de la vida terrena de la Virgen fue la muerte, como si se piensa que la glorificación del cuerpo mediante la definitiva donación de la inmortalidad gloriosa sin pasar por la muerte. De tránsito suave, que no murió, pero que una especie de dormición. Bueno, ¿Y qué pasaría con el cuerpo?
¿Cómo? ¿Y el cuerpo? El mismo, Subió. Claro, suyo, glorificado. luego esa- Cuando tú resucites, te vas a ir con tu cuerpo. No sabemos a qué edad te sacará el Señor, a lo mejor posible, yo supongo, ¿no? Pero no es que te den otro cuerpo, ¿no? El que tú tuviste, ese es el cuerpo con el que tú resucitarás. Cristo es el único que sabemos que ha resucitado y lo hemos visto, y tenía el mismo cuerpo, tenía las llagas, se presenta con el carnet de identidad, ¿no? Las llagas de los brazos, de la costal. Y lo que sabe el cuerpo glorificado, es glorificado ya, claro, pero lo que sabemos, pues unas 4 o 5 propiedades sacan los teólogos por el comportamiento de Cristo, que pasa con las puertas cerradas, o sea, que atraviesa las paredes y tal, o sea, que Pero alguno que glorifique en el cuerpo. ¿Qué? ¿No te parece bien eso o qué? Sí, sí, porque Que hay alguno. que no todos los cuerpos glorificados serán. ¿Lo diré? Habrá alguno que dejártelo ahí, ¿sabes? La glorificación. Falta tener que Satanás, miras con los ojos de los hombres y no con los de Dios. Bueno, vamos a seguir, que ya falta poco y vamos a terminar. Bueno, seguimos. Es advertir, sin embargo, que a lo largo de la bula, que ha proclamado este dogma de la Asunción, se alude repetidas veces a la muerte de María, pero de hecho la frase cumplido el curso de su vida terrena indica que no quiso definir el magisterio si María murió o no murió, y por eso sería falso concluir que la fórmula definitoria favorece o la negación o la afirmación de la muerte de María. La cuestión más bien se deja en el estado en que se encontraba antes de la definición, no entra ahí en esta cuestión. En cualquier caso, se queda claro que el cuerpo santísimo de la Madre de Dios no sufrió la más mínima corrupción, porque no llegó a corromperse el cuerpo, que es lo que ocurre con cualquier cadáver, como en nosotros al morirnos sale el alma y el cuerpo se descompone, no se corrompe. No es pues aventurado pensar que la muerte de la Virgen, del todo singular, en términos de dulcísimo sueño de un éxtasis inmediato a la Asunción. Es indudable que el amor de Dios por su madre dispondría con su omnipotencia todos los detalles para que ese tránsito de la que ya había casi muerto, juntamente con su hijo paciente y muriente, padeció y casi murió. En el Calvario María sufrió un indecible, evidentemente, ¿no? Y con redimiento con Cristo fuese exento de cualquier dolor y vivido con toda felicidad. O sea que María dice también, nuestro Padre, pues Dios no le evitó el claroscuro de la fe, tuvo que sufrir, tener disgustos, hay cosas que no entendía, tuvo que hacer oración, o sea que era una criatura como nosotros, y aunque tenía todos estos privilegios, pero tenía toda esa carga de humanidad. Pues María está muy cerca de nosotros, ¿no? A pesar de todos los privilegios, la consideramos muy cercana, ¿no? Porque la pedimos su ayuda para que nos ayude siempre, ¿no? ¿Cuáles son las razones de este dogma? Normalmente se destacan estas 3 razones. La creencia universal de la Iglesia Católica, la plena asociación de María con su Hijo y la armonía entre los grandes privilegios marianos. La glorificación anticipada de María parece ser exigida por la disposición psicológica afectiva que la maternidad divina supone en el Hijo. Esto tiene que ver con la maternidad divina. Desde el momento en que nuestro Redentor es hijo de María, no podía menos de honrar como observador perfectísimo que era de la divina ley, además de al Eterno Padre, también a su Madre queridísima, y pudiendo, pues, darle tanto honor y gloria de eternidad al preservarla del inmune de la corrupción, es lógico concluir que lo hizo. Aquí suele utilizarse un silogismo. Podía hacerse, convenía, luego se hizo. Vamos a ver, el modo de actuar de Dios, ¿no? Esto Cristo pudo utilizar ese silogismo para honrar a María. Podía no haberlo hecho, por supuesto, pero si convenía, pues lo dijo, pues podía hacerlo, ¿no? Entonces quiso adornarla. Bueno, pues todo el tema de la corrupción tiene su importancia, ¿no? Porque la corrupción es consecuencia del pecado. Nuestro cadáver, el pecado original, lo que ha llevado es consecuencia del pecado original. Pero María no tuvo el pecado original, entonces, claro, evidentemente no pudo corromperse el cuerpo. Pero una cosa es que haya muerto y otra cosa es que haya dormido, eso es discutible. Pero que no hubo corrupción en su cuerpo, eso está claro. Por ejemplo, si Adán y Eva, Adán sobre todo, que era cabeza de los hombres, no hubieran pecado, no hubieran muerto. Claro. Sí. No hubieran muerto. Podían no morir. Vivido ellos y sus Porque descendientes. Jesucristo murió porque quiso.
por voluntad propia. voluntad propia. Y la Para Virgen, identificarse con el Padre, que era su claro, designio. sí, por su vocación, o sea, Se por su dijo- misión. Ya, Y la Virgen como Madre de Dios, o sea, como inmaculada, sin pecado original, quiso tener, o sea, Dios le dio ese tránsito, o sea, también podía no... no sé. Pero fíjate, para los que son partidarios de la dormición, dicen, pero vamos a ver, Yo soy partidario de la dormición. ya, De la- pero De la dormición. los que no son partidarios, como frente a ti, bueno, los que no son partidarios, ¿qué dicen? Hombre, Cristo era Dios Sí, y murió. la Virgen Bueno, no va a ser... ¿por qué no va a morir la Virgen? Es que no puede morir, sí puede morir también. O sea que ese es el argumento fuerte de la otra parte. Pero en fin, ahí me parece muy fuerte en la iglesia de la Sí, dormición. sí. Pero hay muchas iglesias, dentro de las el culto cristiano y demás, que se llaman la iglesia de la dormición, ¿no? Que como una especie de sueño, ¿verdad? En paso. Parece que pega más por no tener pecado original, ¿verdad? Pero lo de la corrupción sí que es seguro, pero lo del sueño o la muerte, eso ya. Pero evidentemente si murió inmediatamente resucitó, ¿no? O sea que el Señor la quiso cuanto antes, con alma y cuerpo. Eso sí que también se entiende por el querer de su Hijo, ¿no? El cuerpo de María, tan gracioso y divinamente poseído, no puede ser presa de la corrupción, podría afirmarse que sigue los esplendores de la glorificación. Y además, nuestra aspiración a la vida eterna parece cobrar alas y remontarse a cimas maravillosas al reflexionar que nuestra Madre Celeste está allá arriba, nos ve y nos contempla con su mirada llena de ternura. Pablo VI. María Asunta es imagen y anticipo de la Iglesia en su estado eclesiológico y por eso foco de esperanza y de consuelo para la Iglesia que peregrina a la tierra. O sea, María se ha adelantado a lo que ocurrirá en la Iglesia, que al final será la Iglesia triunfante, la que ya participará y vendrá la resurrección de los cuerpos. ¿No? Que la Iglesia está formada por los salvados por alma y cuerpo, como ella, pero ya anticipada, porque Cristo ha querido así por un privilegio para su madre. Y finalmente podemos decir que la Asunción de María nos recuerda también su poder de intercesión, porque nos invita a un culto de plegaria. Igual que Cristo resucitado vive para siempre para interceder por nosotros, pues María, glorificada anticipadamente, vive con una solicitud intercesora por cada uno de sus hijos. Y esto lo recuerda la Iglesia continuamente, siempre el mes de mayo es el mes de María, como estamos viviendo ahora, ¿no? Pero todas las fiestas marianas que a lo largo del año y en general, ¿no? Pues todos los días la podemos rezar y podemos acudir a ella, ¿no? Y fue llevada por los ángeles y aureolada de nubes. Y aunque no es necesaria dicha intervención angélica, Santo Tomás ve en ella la manifestación de reverencia que los ángeles y todas las criaturas tributan a los cuerpos gloriosos. Parte también de la misión de los ángeles, ¿no? Bueno, señores, hemos terminado, ¿eh? Entonces, el próximo miércoles seguiremos. ¿Y con qué seguiremos? Realeza. Seguiremos con las dos siguientes, la realeza de María y la cooperación de María en la santificación, que es el mismo tema tan suceso. ¿De acuerdo? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, esperanza nuestra, siempre nos serviría. Ruega por nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Eso, esa cara. No, 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 no,